Damos gracias a Dios porque hoy día podemos amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y disfrutar las bendiciones que nosotros tenemos para disfrutarlas en este día. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Roma, Polonia, en la ciudad de San Fernando, Santa Cruz, Litueche y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez.
se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Como siempre, para mí es un privilegio y una bendición presentar a nuestros invitados. Para esta mañana tengo el privilegio y la bendición de presentar a nuestro invitado para el día de hoy, al pastor Ángel Cisterna, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Buen día, pastor. Buen día, amado. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un honor verlo a usted y también poder compartir a través de este hermoso programa que por tantos años ha permanecido en la pantalla. Así que un honor estar con usted en esta mañana y gracias por la invitación. La honra y la gloria siempre es del Señor. Damos gracias Así al es. Señor porque Él nos permite todavía seguir en el aire a pesar de las circunstancias. Así Entonces, es. pastor, como siempre le decimos a nuestros invitados que tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente con el testimonio de vida, porque lo que Dios ha hecho con Ángel Cisterna también lo puede hacer con alguno de nuestros hermanos, amigos o amigas que están en sintonía y todavía no conocen al Señor. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, le agradezco, pastor, la pregunta. Hay que reconocer que muchas veces en la práctica de la vida, entre tantos años de estar en el Señor, esta pregunta para algunos es como pasarla a segundo plano. Pero gracias por hacerme esa pregunta porque de esa manera usted me permite recordar de dónde y cómo el Señor me sacó y hizo este milagro de permitirme estar aquí con cuello y corbata frente a un hombre de Dios y a esta pantalla. Así es que gracias por la pregunta y para resumir un poco esta realidad, yo quedé más o menos como a los 7 años, quedé huérfano de mi madre, puesto que a mi padre no lo conocía, mi madre ya estaba sola cuidando de nosotros, yo soy el menor de 4 hermanos, pero a ella le vino un cáncer repentino y a los 38 años de edad ella parte de esta tierra y yo me quedé entre los 7 y 8 años prácticamente solo, puesto que al ser el menor de 4 hermanos, ya los mayores habían sido reubicados, por decirlo así, y éramos gente muy humilde de campo, literalmente, viviendo en una casa prestada que aún tenía piso de tierra. Y lo que yo recuerdo a partir de esa época, que un vehículo me fue a buscar a ese lugar para llevarme a un hogar de menores. Y así comienza esta historia de cómo el proceso de mi vida hasta los 16 años aproximadamente, entre estar en hogar de menores, entre haber ido a un colegio básico y todo esto con ayuda entre el Estado, trataron de ubicarme algún tipo de familiar cercano para que pudiesen hacerse cargo mío, pero todas estas cosas las hicieron con la buena intención, pero el trato que tenían con mi vida no era muy agradable, de tal manera que en un día, a eso de los 13 años, entre 12 13 años, yo decido, por iniciativa propia, desde el sur de Chile, desde la ciudad de Chillán, arrancarme hacia la capital porque yo sabía que mis hermanos se encontraban en la capital.
Y esto tiene algo que increíblemente cuando la Biblia dice que uno no debe confiar en el hombre en el buen sentido de la palabra, yo confiaba en que si encontraba a mis hermanos la vida me iba a cambiar. Bueno, encontré a mi hermano acá en la capital, pero mi hermano estaba tan complicado como estaba yo, de tal manera que él me pidió que me devolviera al sur, a lo que fuera, pero que él no me podía tener acá. Ese fue mi primer dolor y angustia, aparte de la tremenda angustia de haber perdido a mi madre, y empecé a sentir una profunda soledad y angustia, y obviamente empecé a vivir en la calle, literalmente viví en la zona de San Miguel, en el paradero 11, exactamente Gran Avenida con San Nicolás, departamental, en esa zona de la capital. Yo hice la vida de niño de la calle y vivía de las limonas de la gente, de la buena voluntad de ellos que me ayudaban y por ahí vendí diarios con el kiosco de la esquina, dormía en ese kiosco, en fin. Pero llegó un momento en que yo veía que todo eso que estaba ocurriendo no me llevaba a ningún lado, porque estaba solo, no tenía familia y llegó un momento en que yo pensé en el suicidio, pensé en que estaba de más en esta tierra. Y mire, increíblemente fue en ese momento en que un muchacho que yo había visto antes, pero un día, en una tarde, cuando yo planificaba esto de partir, porque yo pensaba que si yo quitaba mi vida, me iba a encontrar con mi mamá. Y este muchacho eh, me emociona porque creo que lo que él provocó en mi vida yo nunca jamás lo imaginé, porque él en una noche me vio triste y me dijo que me quería hablar de algo. Y fue esa noche que él me dijo que Jesús me amaba. Y cuando él me dijo eso, yo reaccioné negativo, porque yo le dije que era imposible que Jesús me amara, porque cómo se había llevado a mi madre y a mi familia, y que yo estaba viviendo en la calle, y cómo se atrevía a decirme que Jesús me amaba. Y él insistió, solamente esa frase, Jesús te ama. Y cada vez que yo le contaba un drama, él decía, sí, pero Jesús te ama. Hasta ese minuto yo no entendía absolutamente nada. Y más, lo encontré como absurdo que me dijera eso y no me escuchara mi dolor y no me entendiera mi dolor. Y lo único que él hizo es, para irse, era que quería orar por mí. Bueno, yo le dije que lo hiciera, pero si usted me pregunta, pastor, si yo en ese momento fui consciente de recibir esa oración, no, la verdad es que yo me sentía tan poca cosa, era un estorbo, de tal manera que yo pensaba que yo no tenía autoridad para decirle a alguien no. Entonces yo dije, está bien, no sé lo que oró, pero solo sé que a los días siguientes, a la semana, esa misma gente que me veía en la calle y que más de darme un pan o una moneda, de pronto una familia reaccionó y me dice, no es justo que vivas en la calle, yo te voy a comprar una cama y te voy a traer a casa. Hasta ese momento, yo me emociono ahora porque hasta ese momento yo no percibía que Dios estaba obrando. Y esta persona me sacó de la calle y me dio un lugar donde dormir. Después de eso, esa persona me dice que debía cambiar mis ropas, eh, que me iba a comprar ropa. Y al pasar como 15 días, curiosamente, en esa puerta de esa casa, llega este joven nuevamente. Yo creo que habían pasado unos 15 días. Y era porque esa persona era familiar de él. Y yo abro la puerta y al verlo a él, yo hoy día entiendo que fue como cuando la palabra de Dios dice que saca a Dios la venda de nuestros ojos. Y yo entendí que había sido ese muchacho que intercedió por mí, lo cual permitió que mi vida cambiara. Y yo, con todo mi corazón, lo agarré en la puerta y le dije, fuiste tú. Él es Nelson Campo, actualmente creo que está viviendo en Francia, yo nunca he perdido el contacto con él, ahora último sí. Y ese muchacho, yo le dije que yo no quería tener lo que él tenía porque él era de buena familia, pero yo le dije quiero tener algo, la fe que tú tienes yo la quiero. Y él me dice así en una forma ya más normal, me dice, ya, tranquilo, yo le digo, no, 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 yo no me muevo de esta puerta hasta que tú no me digas cómo yo puedo tener la fe y mi vida
con Dios. Y entonces en cierta medida lo presioné a que él me tomara lo que hoy día yo sé que es la confesión de fe. Y en esa puerta, por allá por San Alfonso, cerca de Estación Central, yo le dije: Jesús, aquí está mi vida. Si sirvo para algo, tómala, te pido perdón por hacerte responsable de toda mi mala vida. Ahora entiendo que tú no eres responsable, al contrario, tú me has cuidado a pesar de mi orfandad, tú me has cuidado. Pero aquí está mi vida y decido servirte. Y para resumirle, pastor, aquí estamos. Desde aquel día empezaron a suceder muchos milagros que hasta el día de hoy siguen sucediendo. Bueno, pastor, he escuchado atentamente parte de su testimonio y estoy seguro que muchos que están en sintonía con nosotros ahora están siendo identificados con su testimonio. Y damos gracias al Señor por la valentía de decirlo tal cual como ha ocurrido. Vamos a invitar, como siempre, a nuestros amigos televidentes, hermanos, hermanas, amigos y amigas, para escuchar una canción y luego seguimos conversando sobre el testimonio de vida suyo. Redimido y directamente desde la hermosa tierra de Guatemala. ¿Quién? Miel San Marcos. En los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, es nuestro anhelo, y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantamos llenos de alegría, esperando la lluvia temprana y la tardía. Haz que se desborden tus manantiales, rompe, Señor, las compuertas celestiales. Sí, hay tanta necesidad, que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad. Lo que viene de arriba es perfecto y pleno. Si viene de lo alto tiene que ser bueno. Maná para el hambriento, agua para el sediento, Señor, en este momento. Abre los cielos, abre los cielos, manda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar. Abre los haz descender, que tu orden se puede establecer. Cuando tu río comienza a caer, sabemos que algo grande va a suceder. Estamos super, hiper, medio expectantes a que se abran las puertas gigantes, que se respire una atmósfera celeste, en fin, que tu gloria se manifieste. Vamos a celebrarlo, a vivirlo, a creerlo en vez de verlo, sentirlo. Tú vas a hacerlo, nosotros a decirlo, más con el mundo compartirlo. Queremos vivir esa experiencia que bendice nuestra existencia, como en el cielo y su magnificencia, menos del mundo y más de tu presencia. Abre los cielos, abre los cielos, manda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar. Abre los cielos. Así como dice tu palabra, Señor, que destilen cielos desde lo alto, que tus nubes hagan llover justicia, que brote la salvación en la tierra y que crezca en ella tu justicia. Te pedimos, Señor, abre los cielos. Abre los cielos, abre
después de esa hermosa canción, vamos a seguir conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Ángel Cisterna. Y ustedes ya escucharon la primera parte, seguramente muchos de ustedes se han sentido identificados con él y Dios les está hablando a sus corazones, a su vida. Pastor Ángel, ahora nos gustaría conocer cómo usted sintió el llamado vocacional al ministerio pastoral, porque después de haber tenido una cruda experiencia a tan temprana edad, el Señor haya hecho una transformación milagrosa y ahora se ha hecho de un siervo para su gloria. Gracias, pastor. La verdad es que en estos días yo ya tengo 63 años de vida y estaba viajando con mi hija menor hacia el sur y estaba analizando los años que vienen en relación a la fidelidad de Dios y cómo ser fiel. Desde lo que dije anteriormente al aceptar a Cristo, el proceso siguiente, como yo le pedí a este muchacho que yo quería tener su fe, no quería tener su dinero ni nada de eso, solamente tener la fe y la confianza en el Señor, sin haber conocido la Biblia, ignorando muchas cosas de la Biblia, obviamente no la conocía. Empecé a indagar y a empaparme de la Biblia. De hecho, le pedí que me regalara una Biblia, me lo hizo. Y de esa manera empecé a avanzar y yo, personalmente, porque este chico era medio, yo siempre pensé que era medio hippie, así, Lolo, así, le gustaba la música y qué sé yo. De hecho, él es un muy buen músico. Y entonces él me predicó en la calle. Y él me dijo, bueno, tienes que buscar un lugar donde reunirte. Y así yo llegué a una iglesia. Un día cualquiera escuché, había ido a ver a un amigo y estando en su casa que me había invitado a tomar once, porque a todo esto yo acepto a Cristo, amado, y al 8 o 9 meses, aproximadamente un día, yo decidí ir al colegio porque tampoco tenía los estudios completos, obviamente. Es decir, Dios, siento yo que empezó a provocarme en ordenar mi vida y en esforzarme, en no lamentar ya. Yo dejé el lamento, dejé que era pobre, huérfano, eso se acabó. Ahora yo tenía a Cristo y lo tenía todo y yo avanzaba. Entonces me fui a un colegio nocturno. Y un día uno de sus compañeros me invita a tomar once a su casa porque yo trabajaba. ¿En qué trabajaba? Haciendo aseo a las casas, ayudándole a la gente, me ganaba una moneda, tenía arrendada una piececita, en fin. Procesos que gracias al Señor fueron paso a paso. Y entonces me encuentro un día visitando a este compañero de colegio y escuché unos coritos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y le pregunto a mi amigo, le digo, oye, por aquí hay una iglesia. Ah, sí, me dice, son unos evangélicos. Me dice, pero no te preocupes, la bulla siempre se escucha. Y yo digo, no, digo, me gustaría ir. Y él me queda mirando así como, ¿qué onda? Porque era un muchacho de 16, 17 años, ya estaba cumpliendo los 17. Y él me dice, ah, bueno, dice, si tú quieres vas, pero yo, no, nosotros no. Y yo, sabe Dios, que amaba mucho a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Si no alcanzamos a tomar once, yo preferiría ir a la iglesia. Y yo me fui a la iglesia solo. Y cuando voy entrando, cuento esto porque creo que ahí comienza todo. Y cuando voy entrando a la reja, nadie me hizo entrar, nadie me dijo bienvenido, pero yo vi salir un niño llorando y atajo yo al niño. Y le digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, me echaron de la iglesia. Y entonces yo dije, no puede ser que echen a un niño de la iglesia. Bueno, me quedé en toda la reunión y al final yo quería conocer al pastor de la iglesia y bueno, esperé hasta que me dijeron, él es el pastor. Yo lo saludo y le pregunto que por qué echaron a un niño de la iglesia llorando. Y entonces él me dice esto, me dice, ¿quién es usted? Yo le digo, bueno, pasé por acá, escuché corito y quiero aprender de Dios. Entonces me dice, ya, muy bien, usted no es miembro de la iglesia.
No, primera vez que vengo. Entonces no tiene derecho a hacer preguntas, porque usted no sabe lo que significa la vida de una iglesia, pero sabe que esa actitud media arrogante, yo dije, Señor, yo necesito estar en la iglesia porque me parece que no es la forma de servir al Señor. Y ahí me quedé. Y a los 6 meses, estando fiel cada domingo, cada miércoles en las reuniones, un día el pastor me llamó y me dice por qué yo no me bautizaba y podía ser ayudante en la escuela dominical, cosa que tampoco entendía mucho, pero entendí que Dios empezó a hacer su proceso. Y de esa manera yo empecé a servir al Señor en cierta medida en los liderazgos. Nunca, nunca, nunca he buscado un puesto o un pastorado. Pero en el tiempo, la gente de una forma natural llegaban a la iglesia y usted es el pastor. No, 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 decía, él es el pastor. Y de hecho a veces tuve dificultad con algunos líderes de la iglesia porque no entendían por qué me decían pastor a mí si yo no era el pastor. Bueno, en esa crisis y en los años de sirviendo al Señor, siempre ocurría que yo veía a alguien nuevo, lo abordaba, le daba la bienvenida, le prestaba todo el auxilio posible, iba a barrer la iglesia, iba a limpiar, a ordenar la silla. Yo no esperaba nada, solo ya con eso yo era feliz porque el Señor me había cambiado la vida, entonces yo le debía la vida al Señor y la iglesia era mi familia, entonces yo quería estar allí con mi familia, servir a mi familia y crecer, conocer la palabra. Y en este caminar, obviamente, entré a trabajar al conservador porque a los 9 meses de ser convertido, yo le digo un día al Señor, Señor, yo estoy en la iglesia, te estoy sirviendo, pero mira, hay niños que tienen necesidad, hay jóvenes que tienen necesidad y yo no tengo cómo ayudar. Te pido un trabajo solamente para ayudar, no para mí. No quiero riquezas, quiero solamente que tú me proveas. Y bueno, entré a lo que es el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a los 17 años, antes de cumplir mayoría de edad, limpiando baños, barriendo, pero el Señor me ha honrado en ese lugar y a través de ese lugar yo he podido servir en la obra del Señor, aportando y no siendo una carga en la vida de iglesia. Luego de eso, viajo por alguna circunstancia en una conexión, me invitan a un congreso de pastores en Argentina, con el pastor Pablo Deiros, que usted debe conocerlo bien. Y yo pensé, pero yo no soy pastor, pero no sé si usted se acuerda del director de Capítulo 30. Eh, Él me invita. Por una circunstancia que sabe Dios, yo no la busqué, él me dice, mira, se bajó un pastor de Chile y tú puedes viajar. Y yo viajé, sinceramente asustado. Primero, nunca había viajado afuera de Chile, pero viajé en una época en que yo estaba pasando una crisis matrimonial y mis pastores de la iglesia me habían mandado a solucionar esa crisis a casa, porque ya era como una lástima para la iglesia que yo estuviera allí con esa crisis, con los dos niños, esto, lo otro. Entonces, hermano, no es buen testimonio, vaya a casa. Entonces yo estaba triste y producto de eso yo me conecté con Capítulo 30, llamé, qué sé yo. Inmediatamente este amado director me dice, no, tú vas con nosotros. Y así yo llegué a Argentina, a la iglesia bautista, a la iglesia del centro, del pastor Pablo Deiros, y ahí yo estuve viajando cada año, porque el primer año que yo viajé, había un retiro para 120 hombres de Dios. Y entre esos 120 hombres de Dios estaba este humilde servidor y Dios me honró en ese lugar y desde la primera vez el pastor Pablo me dijo, tú tienes que venir cada año a seminarios pastorales y así lo hice y él allá en Argentina, como en el quinto año, me unge como pastor bajo obviamente lo que es un presbiterio y todo. Y yo le decía, pero pastor, yo en Chile soy un miembro de la iglesia y él me decía, tranquilo, el Señor va a canalizar todo esto. Y de esa manera, obviamente, yo regreso cada año a Chile sirviendo y en esa iglesia donde yo me formé, producto de mis viajes y producto de mi madurez o de mi vocabulario espiritual, me dijeron que yo estaba ya no para seguir ahí, tenía que buscar y levantar yo mi propia iglesia, si quería.
Y de esa manera, yo con mucho amor, y hoy día, hasta el día de hoy, tengo contacto con todos esos amados pastores. Entré a levantar la primera iglesia Cristo en Victoria, en la comuna de La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, en un sector muy fuerte. Allí el Señor nos dio la posibilidad de empezar desde la calle hasta establecer un local que hasta el día de hoy está levantado. Así que aquí estamos. Lindo testimonio, pastor. Nos alcanzó el tiempo, pero quiero invitarlo al próximo sábado. Todavía usted tiene mucho que compartir con nosotros. Así que le ruego que usted pueda aceptar estar con nosotros el próximo sábado. Un testimonio fuerte, duro, y para nuestro público televidente. No hay Canaán sin desierto. Para llegar a Canaán es necesario el desierto. Y Dios lo ha hecho pasar por un desierto muy duro a usted, y por supuesto que lo espera Canaán. Así que, pastor, vamos a escuchar una nueva canción. Usted acepta estar con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Amén. Estamos para Gracias, servir. pastor. Amén. Entonces vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén,
su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Y te llene de poder, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 35 al 40, y dice así la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, felices, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, y de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí el énfasis de Jesús es a que seamos vigilantes, estar atentos a su regreso, porque nosotros estamos esperando que Él venga por su iglesia. Y la iglesia es todo aquel que haya confesado con sus labios a Jesús como Señor y Salvador personal. El resto es cosa de este mundo. Los templos o lugares donde se reúne la iglesia, esos se quedan, pero nosotros nos vamos y quedamos a la espera del juicio ante el gran tribunal de Cristo.
Cuando dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, felices son aquellos siervos. Cuando dice a la segunda vigilia, se refiere a las 4 partes de la noche que comienza la primera vigilia, todavía está en Israel, de 6 a 9 de la noche. De 9 a 12 de la noche es la segunda vigilia y quiere decir de que ya se perdió la luz natural, el sol está escondido, viene la oscuridad, los momentos difíciles. Y cuando es la tercera vigilia, lo que está diciendo Jesús aquí es que la noche es más negra, más profunda, porque es de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Y ahí ya comienza a clarear y comienza el amanecer de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Por lo tanto, a lo que está haciendo referencia Jesús aquí es que cuando nosotros veamos que las cosas comienzan a empeorar en el mundo, en nuestro país y en nuestra relación personal que tengamos con nuestros amigos, parientes, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comiencen a empeorar esas relaciones, es porque el Señor está cerca. Y lo que nos está diciendo es que aún en medio de esos momentos difíciles, nosotros debemos permanecer confiados en que el Señor, más temprano que tarde, viene por mí. Y eso tiene que ponerlo en primera persona singular. Si bien es cierto, viene por todos, pero principalmente viene por cada uno de nosotros. Usted y yo seremos llamados por el nombre. Y cuando escuchemos nuestro nombre en el reino de los cielos, en el aire, cuando Jesús venga por la iglesia, por usted y por mí, entonces vamos a ir al encuentro con Él en las nubes. Y ya habremos dejado para siempre atrás toda la escoria, todo lo malo, todo lo que nos ha creado y causado problemas en esta vida. Por eso el Señor advierte que estemos preparados. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y quiero hacerle énfasis a algo que ya lo he repetido muchas veces, pero a veces por la repetición entra la palabra. Y también a veces por la repetición queda grabado. Más de 600 veces Jesús habla acerca de su regreso. Por lo tanto, es una realidad. Él no vino para decir algo al aire, al voleo. No, Él dijo con certeza lo que iba a ocurrir. Y nosotros tenemos que ser como la tribu de Isacar. En Primera de Crónicas, ahí anote al margen usted, Primera de Crónicas 12:32, usted podrá encontrar que los hijos de Isacar era una tribu como de alrededor de 200 hombres entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debería hacer. Entonces nosotros tenemos que ser como los hijos de Isacar, entendidos de los tiempos para poder guiar a las ovejitas en el camino al cielo. Sí, porque para eso el Señor puso a los pastores, para entregar el alimento a tiempo. Y este es el alimento, la palabra de Dios. Por eso Jesús también dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33,
que corresponde a una parte del mensaje del Sermón del Monte. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, usted no tiene nada, ni yo tampoco, si no fuera por la voluntad de Dios, porque todo viene de Él. El trabajo, la salud, la vida, el vestuario, el techo, todo viene de parte de Él. Nada es por nosotros, hermanos, amigos, ya sea varón o sea mujer, amigos. Esto es voluntad de Dios, es volutivo de Él, nada más. Así que dejemos la jactancia, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la arrogancia, la altanería, la autosuficiencia, porque eso Dios lo aborrece. Entonces, estar preparados es buscar las cosas de Dios mientras estemos con los ojos abiertos en esta parte de su creación, aquí en la tierra. Porque una vez que se cierran los ojos a este mundo, se acabaron las posibilidades. No tienen nada más que hacer, solamente esperar. Si ha sido creyente y ha partido antes, esperar que venga el arrebatamiento, porque la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, cuando el Señor aparezca en las nubes, entonces juntos con los que resucitaron, los muertos en Cristo, vamos a ascender y a encontrarnos con el Señor en las nubes. Pero no va a ser antes, sino que en un tiempo que usted ni yo conocemos. Y eso, por eso dice así, el Señor aquí, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta pandemia que estamos viviendo mundialmente, nunca pensamos lo que el Señor dijo, y por eso anote ahí al margen, aquí en este Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 35. Dijo que como un lazo vendría sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y amigo y amiga, especialmente usted que no ha hecho esta decisión tan importante, porque es el cambio de vida, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdido a salvado. Entonces, cuando venga el Señor Jesús, va a llevarse solamente a los que estemos preparados. Y les decía que en Lucas 21, 35, dice que como un lazo vendría sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y vino a través de un microbio tan pequeñito, porque es imperceptible, invisible al ojo humano. Solamente vemos el estrago que produce, que es letal, absolutamente letal. Y ya han partido millones alrededor del mundo producto de esta pandemia. Entonces, tiene que entender eso, que la palabra de Dios no fue escrita cronológicamente. No dijo primero esto, después lo otro, después allá, después acullá. No. El Señor lanzó hechos. Jesús dijo situaciones. Y después de ese, lea en el mismo capítulo 21 de Lucas, verso 8, y va a encontrarse, 28, perdón, verso 28, y se va a encontrar ahí con que el Señor dijo, cuando vean estas cosas, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, amigo y amiga, no siga divagando, no siga perdiendo el tiempo. El regreso de Jesús está
cerca. Por eso dice aquí, y a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y Jesús lo prometió que volvería solo por los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Y usted me dirá, pastor, pero yo no sé cómo hacerlo. Ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, porque Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted lo dice solamente de los labios para afuera y no de los labios para adentro, no tiene ningún efecto. Pero si lo dice usted creyendo en su corazón que lo que está pronunciando es para su salvación, entonces vendrá. Vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos ante el Señor. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana he escuchado su palabra. Reconozco que soy un pecador o pecadora, que he vivido de espaldas a Jesucristo y he hecho lo que yo creía, lo que yo pensaba, lo que yo quería. Pero Padre Celestial, esta mañana me ha alumbrado la luz de Cristo y le ruego que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre y nunca más se acuerde de ellos. Le ruego, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y me reciba como su hijo o su hija. Y yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón, pues el milagro está hecho. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted, como yo y todos los creyentes, iremos al encuentro con Él en las nubes. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es todo una osadía y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos ni un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Yo quiero vivir para obedecerte. Jesús, enséñame a amar al mundo como tú.
negado, si con mi silencio me he avergonzado, si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado. Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan, a confrontar lo que otros no confrontan, a parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti es cuando menos me soportan. Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan. Ten misericordia de los bochincheros jueces del Facebook y del Instagram. Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas, que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas. Pensé que alguien tenía que encargarse, que tus hijos debían manifestarse. Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse, que ante ti toda rodilla va a doblarse. Yo quiero vivir para obedecer. Jesús, enséñame a amar al mundo como tú. Hemos dejado que el concepto de tu reino lo reduzcan a la cultura y la religión. Es por eso que hoy día serte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión. Ya no se puede hablar con honestidad sin crear un ambiente de hostilidad. Esta generación se ofende con facilidad. Los sentimientos importan más que la verdad, porque la verdad ya no es verdad, todo es relativo. Que nadie tenga la razón es más progresivo, menos conflictivo, más inclusivo, menos convicción igual a cristianismo pasivo. Señor, antes de que seamos como aquella higuera, vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera, quita nuestra sordera y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera. Yo quiero vivir para obedecer. Jesús, enséñame a amar al mundo como tú. Jesús, enséñame a amar el mundo como tú. Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. No tienes que responderme.